Es un verdadero privilegio, ¿verdad? Reunirnos como iglesia y como hermanos para juntos, hermanos, seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, glorificar su nombre, ofreciéndole una oración en espíritu y en verdad. Esto es, hermanos, concentrados en su palabra y hacerlo de acuerdo a como Él enseña en las Sagradas Escrituras. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros, siempre son bienvenidos. Hermano Alfonso, hermanos, fue invitado por los ancianos de la congregación de Price Row en Brosby para predicar en esta tarde y nos encargó que nos hiciéramos cargo hoy por la tarde, lo cual con mucho gusto, hermanos, aceptamos. Y Dios le bendiga por allá al hermano donde anda y también les siga permitiendo a su hermana seguir cumpliendo años. El propósito era, hermanos, predicar y están celebrando 100 años de edad que Dios le permitió a una hermana allá en Praia. Entonces allá andan los hermanos. El miércoles pasado, hermanos, iniciamos la carta de Santiago. Una carta, hermanos, bastante interesante, bastante práctica para la vida diaria, tanto material como espiritual. En ella, hermanos, Santiago aborda temas que conllevan a la vida cristiana, temas, hermanos, que nos desafían también a hacer cambios en nuestras vidas. Temas, hermanos, que se viven en la actualidad, se vivieron en aquel tiempo y se siguen viviendo en la actualidad. Problemas que la iglesia enfrenta, desafíos, y todos y cada uno de ellos, hermanos, son bastante importantes y los habremos de ir analizando de uno por uno detenidamente. Santiago dice capítulo 1 y versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Iniciamos, hermanos, la introducción de la carta y dijimos, hermanos, que dentro del ministerio de Cristo aparecen 3 Jacobos. La palabra Santiago es traducida al español, pero del griego, la palabra original es Jacobo. Un nombre, hermano, bastante común entre los judíos, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, dentro del ministerio de Cristo, por lo menos aparecen 3 personajes con este mismo nombre. El primer personaje, hermanos, de Jacobo se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 21. Este es hijo de Zebedeo. Es el primer apóstol con este nombre. Ya había otros 2, Cefas y Andrés, su hermano. Más adelante, Jesucristo, caminando junto al mar, se encuentra con Jacobo y con Juan, hermanos también. Y también los va a llamar, los cuales vienen, hermanos, ante la presencia del Señor y le van a seguir en todo su ministerio. Este Jacobo, hermanos, es el primer apóstol registrado con este nombre. Él fue apóstol, más adelante los va a nombrar los 12 y va a ejercer, hermanos, un trabajo bastante importante. Estuvimos estudiando de él el miércoles, juntamente con Juan y también con Pedro, porque Jesucristo, hermanos, va a escoger 3 personas, los cuales se les conoce como el círculo íntimo de Cristo, y van a andar con él, hermanos, presenciando eventos sumamente importantes. Entonces, este Jacobo, a pesar, hermanos, de que anduvo con Cristo y presenció eventos muy importantes, que solamente ellos vieron y experimentaron, no fue él quien escribió la carta, puesto que fue asesinado por el rey Herodes. También, hermanos, estuvimos viendo el segundo Jacobo, el cual se encuentra en Mateo capítulo 10 y versículo 3. Este es hijo de Alfeo, y tampoco fue el escritor de la carta, debido a que también fue asesinado. La Biblia, hermanos, habla en cuanto a ellos como 2 personajes importantes. Ejercieron un gran trabajo dentro del ministerio de Cristo, anduvieron con él y fueron apóstoles, pero no fueron ellos quienes escribieron la carta, puesto que este Jacobo murió, hermanos, años antes de que se escribiera la carta de Santiago. Pero nos quedamos, hermanos, en un tercer Jacobo, o Santiago, ¿verdad? Y este se encuentra en Mateo capítulo 13 y verso 55. Y este, hermanos, es el medio hermano de Cristo. Vamos a leer la escritura, hermanos, ahí en Mateo capítulo 13 y verso 55.
Pero téngale lectura, por favor. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Gracias, hermano. Mire la pregunta, hermanos, que hacen cuando Jesucristo está debatiendo con aquellos personajes importantes. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesucristo era muy conocido en la comunidad donde él vivía, donde él radicaba, donde él creció, lo vieron crecer, lo vieron desarrollarse como cualquier niño. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Y ahí está, hermanos, el primero. ¿No se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? Y este Jacobo, hermanos, o Santiago, a pesar de ser medio hermano de Cristo, no fue un apóstol de Jesucristo. Posiblemente, hermanos, comentábamos el miércoles pasado, su hermano Sauceda, que era porque no creían en él. Y esto es una gran verdad, hermanos. Es muy probable que por eso Cristo no lo eligió para que fuera apóstol, porque a pesar de que se crió con ellos, a pesar de que comían juntos, dormían juntos, crecieron juntos, cuando Jesucristo da a conocer su ministerio y comienza a conocerse, hermanos, como el Hijo de Dios, no creían en él. Sin embargo, sus hermanos fueron testigos oculares de los milagros que Cristo hacía y aún así no creían en él. Qué triste, hermanos, ver verdaderamente con sus propios ojos un milagro que no cualquiera hace y no creer si es tu propio hermano. Ahora, según la vida de Cristo, era un hermano ejemplar, no era un hermano problemático, no era un hermano que causara problemas a sus padres. Cuando le causa problemas a sus padres es cuando se les pierde y regresan buscándolo y dice él, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscan? María sabía, hermanos, entendía las palabras de Cristo porque ella sabía que ese hijo había sido, hermanos, por obra del Espíritu Santo. Ya se lo había dicho el ángel a ella. Este Jesús va a salvar al pueblo de sus pecados. Bendita entre todas las mujeres. Hasta ahí, hermanos, María sabía que no lo había concebido con José. Después de que Cristo nace, María va a unir su vida con José en matrimonio y va a tener más hijos. Esto es lo que está diciendo la Escritura. ¿No es Jacobo, Simón, Judas sus hermanos? ¿No están todas sus hermanas? También tenía hermanas, ¿verdad? Con él. Sí, María tuvo su familia común y corriente, normal. Fue usada por Dios, hermanos, nada más para que naciera el Mesías. Y el ángel se lo dijo, bendita entre todas las mujeres, porque Dios te escogió a ti. Pudo haber sido cualquier mujer de todo el mundo, pero te escogió a ti. Tú vas a ser el medio por el cual el Mesías habrá de nacer. Por eso Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nace bajo la ley, todavía estaba en vigor. Bueno, Jesucristo comienza su ministerio, pero sus hermanos no creen en él. A pesar, hermanos, a pesar de ver su estilo de vida, a pesar de ver los milagros, no creían en él. ¿Por qué razón? La Biblia no lo enseña por qué. Y si no creían en él, mucho menos reconocían, hermanos, que era el Hijo de Dios. Esto no cabía en su mente, que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. En Juan capítulo 7, vaya conmigo al Evangelio según Juan capítulo 7. Y pensaba leer el verso 5, pero lo voy a leer desde el verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí,
Mira el sarcasmo, hermanos. ¿Cómo están hablándole? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Salte para que vean lo que haces. Dices que eres el Hijo de Dios, dices que haces milagros, salte, que te conozcan, date a conocer. Que tus discípulos te crean. Ellos no le creían. Por eso está diciendo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, hermanos, cegó el entendimiento de ellos? Porque viendo los milagros que Cristo hacía, no le reconocían, hermanos, como el Hijo de Dios. Verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Todavía el tiempo no era, hermanos, de darse a conocer. Y hasta este momento, hermanos, Jesucristo ya ha hecho varios milagros. ¿Alguien recuerda cuál fue el primero? Y estamos estudiando Juan. Convertir el agua en vino. Y hay algo bastante interesante ahí, hermanos. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 2. Y le voy a dar versos del 1 al 2, hermanos. Póngale mucha atención a la escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Mire bien cómo comienza Juan, hermanos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y yo me pregunto, ¿por qué la madre de Cristo viene y le dice, no tienen vino? ¿Jesucristo tenía dinero para comprarles a toda una boda? ¿Tenía el medio para decir, no hay ningún problema, ahorita voy a traer 10 barriles de vino para que sigan tomando? ¿Por qué la madre le dice, se les acabó el vino? ¿Por qué? Su madre sabía, hermanos, que Cristo era el Hijo de Dios. Sabía que tenía el poder para sacar adelante ese problema. Con el simple hecho de hablar, ella sabía que su hijo tenía ese poder. Es el primero que hace. No se menciona en la Biblia, no menciona otro milagro antes de este, pero posiblemente él ya se había manifestado con María en otras ocasiones, porque María viene y le dice, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sé que sabes quién soy yo. Sé y estás convencida de lo que he hecho y de lo que has visto, pero mi tiempo no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo? Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire, hermanos, María se retira y le dice, hagan lo que, como les diga él, hacer. Y se va. Ella quería, hermanos, que Cristo solucionara el problema. Y como todo hijo obediente a su madre, lo va a hacer. Jesús le dijo, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ellos fueron los primeros, hermanos, que se dieron cuenta, porque sacaron el agua directamente del agua cristalina, y después se convierte en vino. ¿Y a qué hora sucedió eso? Bueno, esto fue el milagro, hermano,
que Cristo hizo. Ellos sí lo sabían, el maestresala no. Él no, pero los sirvientes sí. Ellos sí sabían. Llama al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No, sí había sacado el primer vino, pero el que Cristo hizo, hermano, era único. El hombre no puede hacer algo mejor que Dios. Era único, sobrepasaba la calidad. Por eso dejaron el buen vino y probaron el de Cristo, que era mucho mejor, lo superaba. Este fue el primer milagro registrado, hermanos, en las Escrituras de Cristo. Sus hermanos ahí estaban, presenciaron eso, se dieron cuenta. Y no nomás ese, ya había sanado enfermos, más tarde hizo andar paralíticos, y los hermanos saben que su hermano tiene el poder de hacer milagros. Nadie puede hacer milagros si Dios no está con él. Pero no le reconocían, no creían aún, hermanos, aún en él. ¿Sabe cuándo vinieron creyendo en él? Hasta que no fue llevado a la cruz. Hasta que no vieron, hermanos, lo que sucedió en la cruz. Y hasta que no vieron levantarse de entre los muertos al tercer día, al no haber platicado con él nuevamente, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Y creen en él. ¿Y sabe qué? Jesucristo sabe eso. Y le va a aparecer a Jacobo. Vaya conmigo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Le va a aparecer, hermanos, a muchos cristianos, incluso a los apóstoles, pero en especial a Jacobo, al que no creía en él. Capítulo 15, verso 7. Después apareció a Jacobo, punto y coma, después a todos los apóstoles. Eso me indica, hermanos, eso me da a entender que le apareció a él en particular. Hermano, hermano, ¿ahora crees que soy yo? ¿Ahora sí crees que soy el Hijo de Dios? Jacobo no creía en él. En ese momento, hermanos, Jacobo se postra ante sus pies, le va a reconocer como el Hijo de Dios, le va a reconocer como el Todopoderoso. Y no solo eso, hermanos, Jacobo o Santiago juega un papel muy importante en la iglesia de Jerusalén. Se va a meter, hermanos, al ministerio. Se va a meter, hermanos, al servicio de Dios 100%. Porque ahora reconocen que verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Qué más pruebas necesitaba para reconocerle como el Hijo de Dios? Y esto es algo para meditar. Esto es algo para considerar. ¿Qué más necesitas para reconocer al Hijo de Dios? ¿Qué más necesitas ver? Todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Ha prometido venir por segunda vez. Te quiere dar vida eterna, perdón de pecados. Quiere llevarte con él a las moradas eternas. ¿Qué necesitas para creer en él? Que se aparezca y hable contigo. Dice Pablo, hermanos, que es el que está escribiendo aquí, que después apareció a los discípulos y al último dice, como un abortivo me apareció a mí. Y todos conocemos la escena, ¿verdad? Fue en el camino a Damasco. Ahí le aparece y va a platicar con él. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta qué platicó Cristo con Jacobo. Pero ¿qué cree usted que platicó con él? Bueno, Jacobo, hermanos, es convencido, va a hacer un cambio en su vida completamente, va a ser una persona importante en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, mire lo que dice en Gálatas capítulo 2 y verso 9, cuando escribe a los Gálatas, ahí en el capítulo 2 y versículo 9,
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Eran considerados, hermanos, como columnas de la iglesia, gentes importantes en la iglesia, lo que pudiéramos llamar entonces, hermanos, hombres que estaban encargados del ministerio ahí en Jerusalén. ¿Y sabe qué quiere decir columna? Es más, ¿para qué sirve una columna? Aquellos que construyen. Para sostener, hermanos, para cargar. ¿Para qué más? Una columna no se mueve, ¿verdad? Por fuerte que vengan los vientos, por fuerte que sean los terremotos, bueno, ellos que se quiebran. Pero hay unos que parecen intactas. Y dicen, ¿cómo es posible que se cayeron los demás? Dice, no. Bueno, eran columnas sólidas, que no se movían. Jacobo, hermanos, o Santiago, era una persona importante en la iglesia de Jerusalén. ¿Y saben cuántos miembros había en Jerusalén? Miles. Había miles, hermanos, de cristianos ahí. Por eso se vino la persecución. Porque primero nace como con ¿cuántos? Como con 3,000. Y después, hermanos, estaba la cosa creciendo y creciendo y creciendo. Se tenía que desparramar, ¿verdad? Eso lo dijimos el miércoles pasado, que cuando Santiago dice que la carta está escrita a las 12 tribus que están en la dispersión, hace énfasis en la iglesia que está siendo esparcida. A eso se refiere. Hermanos que están sufriendo a causa de la persecución que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Ahí, hermanos, Santiago se va a quedar en la iglesia y va a hacer un papel importante, hermanos. Va a ser considerado como columna de la iglesia, juntamente con Cefas y Juan, los tres. Y le dan la diestra o la mano a Pablo y a Bernabé para que vayan a predicar a los gentiles. Estos hombres, hermanos, fueron importantes dentro del ministerio de Cristo. Este es el último, hermanos, que queda, y por lo tanto concluimos que es él quien escribió la carta de Santiago, uno de los hermanos de Cristo. Pero no solo él, hubo otro hermano de Cristo que también escribió. ¿Quién fue? ¿Quién? Judas. Dos hermanos. Vaya conmigo a Judas, verso 1. Y miren, hermanos, Judas capítulo 1 y verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ambos se presentan, hermanos, como siervos de Jesucristo. No se presentan como los hermanos de Cristo. Miren la humildad, hermanos, de estos hombres. Miren, hermanos, la manera de respetar a Cristo. Somos siervos de Cristo. Y Judas dice, hermano de Jacobo, pero siervo de Cristo. Enseña una gran humildad, hermanos. Le da toda la honra y la gloria a su medio hermano, que es el Hijo de Dios, el cual fue un gran privilegio verle tenido entre la familia, el ver convivido con él por 30 años, el ver crecido juntos, el ver comido en la misma mesa, el ver jugado juntos. La Biblia no enseña eso, pero tenía que haber sido así. Tenía que haber sido así. Ellos vieron la vida de Cristo, hermanos, desde que nació hasta que ascendió. Y le van a reconocer como el Hijo de Dios, se van a considerar siervos del Señor y no van a mostrar esa gran credencial que cualquier otro quizá lo pudo haber hecho. Y esto, hermanos, esto les permitió que Dios permitiera que dos de sus hermanos escribieran
una carta a cada quien y quedar escrita en las Sagradas Escrituras para siempre. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Todos esos hermanos escribieron las cartas. Muy bien, hermanos, con esta breve introducción termino con la carta de Santiago. La introducción. Apenas vamos a iniciar con la carta. ¿Me quedan 5 minutos, hermano? ¿Ya te he corregido el reloj, no? ¿Ahora faltan 15? Porque ahí faltan... Bueno, hermano, me dice que para 10 minutos antes. En el primer capítulo, versículo 1 de Santiago, regresemos a Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como decía, hermanos, se identifican como siervos de Cristo, dándoles la honra y la gloria a Dios. Y estas son cartas muy especiales, y ahorita lo vamos a analizar detenidamente. Aquí podemos ver, hermanos, o yo logro ver por lo menos 3 cosas. Número 1, nos damos cuenta, hermanos, de la presentación del escritor, Santiago. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, de la dirección a quien va dirigida, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y por tercero, hermanos, los saludos. El escritor, hermanos, es Santiago. Ya lo analizamos, llegamos a la conclusión que es él. No pudieron ser los otros 2 porque murieron o fueron asesinados. Entonces queda este tercer Santiago, el cual, hermanos, va a meterse al servicio de Dios, al servicio de la obra, va a ser una persona importante en la iglesia y tiene material suficiente para escribir. Va a ser testigo de la dispersión, va a ser testigo de la persecución, va a ser testigo también de la muerte de Esteban y de muchas y muchas cosas más, de problemas que están pasando en la iglesia. Tiene la experiencia, hermanos, para tratar especialmente temas como la lengua, que aunque muy pequeño, enciende un gran bosque. Había problemas en la iglesia. Bueno, Santiago va a tratar, hermanos, todo este tipo de cosas, este tipo de problemas que están sucediendo en la iglesia. Es él, hermanos, quien está escribiendo la carta. La fe en Jesucristo, hermanos, va a crecer tanto, hermanos, que Santiago entiende perfectamente que Cristo, hermanos, su medio hermano es el Hijo de Dios. Se va a considerar, hermanos, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, Santiago, al ver el trabajo de Cristo, la manera en cómo él, hermanos, entrega su vida por el rescate de muchos, la manera en cómo él prepara a los 12 apóstoles para el servicio de la iglesia, Santiago va a entender perfectamente por qué Cristo comienza a buscar a estos apóstoles. No lo entendió en su momento, lo entendió después lo entendió. Entonces él se va a querer integrar y va a querer entrar también, hermanos, al trabajo, lo cual con mucho gusto, hermanos, los hermanos lo aceptaron y hizo un gran trabajo en la iglesia en Jerusalén. Santiago, hermanos, se ve en la necesidad de escribir esta carta, y el propósito de escribirles, hermanos, es para animar a aquellos que se encuentran en la dispersión y a exhortarles a que sigan perseverando, a que continúen adelante, teniendo en mente, hermanos, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar, hermanos, de los desánimos, no están solos. Cristo va, hermanos, Cristo va a su lado. Cristo está con ustedes, por donde quiera que vayan. Y si habremos de perder la vida, tenemos, hermanos, ganadas las moradas eternas. Así que usted vaya, y vaya por donde Dios le lleve, y vaya predicando el Evangelio. Anuncie las buenas nuevas de salvación. Lo va a hacer él, lo va a hacer Felipe, lo va a hacer su familia, lo va a hacer la iglesia completa.
Todos, hermanos, están siendo esparcidos y todos van, hermanos, predicando el evangelio. Sin embargo, hermanos, en ese camino nuevo que llevan, que no saben a dónde van a llegar, hasta dónde se va a parar la persecución, y con libertad podrán establecerse como iglesia, con libertad podrán predicar el evangelio, no se sabe. ¿Cuántos años pasaron para llegar, hermanos, a tener esa tranquilidad? No se sabe. Pero platicamos con hermano Noé en la mañana que hasta el día de hoy, hermanos, hay persecución. Y hay países donde la palabra de Dios no se puede predicar con libertad. Aún en el siglo XXI se siguen pidiendo predicar el evangelio. Hay cristianos, hermanos, en países donde se tienen que esconder para adorar. Se tienen que esconder y predican el evangelio, hermanos, a escondidas. Hasta el día de hoy. No sabemos, hermanos, si posiblemente en ese tiempo reinaba Nerón, lo cual fue un emperador bastante cruel. Este es el que alumbraba, hermanos, sus caminos con cristianos y les prendía con antorchas. Y posiblemente hasta que no murió, cesó la persecución. Posiblemente. Pero todavía en ese camino a Damasco, Pablo lleva cartas para prender hermanos y hermanas que se encuentren predicando el evangelio. Todavía en ese momento es cuando Cristo le aparece para decirle: necesitas detenerte. Me estás persiguiendo a mí. Soy yo a quien tú persigues. En esa dispersión, en ese camino, hermanos, la iglesia es atribulada, la iglesia está pasando por problemas serios. Como otras veces se los he dicho, se lee fácil. Fácil se lee. Pero vivirlo no fue fácil. Fue muy difícil. Dios permite, hermanos, o más bien, que nunca permita que nosotros como iglesia suframos este tipo de persecución. Dios quiere, hermanos, que no suceda esto. Que siempre nos tenga a su cuidado. Que siempre, hermanos, esté en control de todas las cosas. Porque han querido cerrar la iglesia. Han querido ir en contra de la voluntad de Dios. Pero no lo han podido lograr. Dios está, hermanos, en control de todas las cosas. Y Dios permite, hermanos, que no llegue a suceder lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Pero si no salemos, y si no enseñamos, y si no vamos a predicar el evangelio, entonces Dios, de una manera u otra, habrá de hacer que salgamos y vayamos a predicar ese evangelio. Que no se nos olvide, hermanos, que como iglesia estamos en esta tierra con un propósito. Y no es, hermanos, hacer riqueza, y no es tener propiedades, y no es desgastar nuestras vidas en las cosas materiales, sino en las espirituales. Enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que viene por segunda vez, que habrá un cielo, habrá un castigo eterno para todos aquellos que no le obedecieron. Necesitamos hacerlo. Por eso, cuando tenga la oportunidad, dígaselo. Si es a su vecino, si es a quien sea, compañero de trabajo, dígale: Jesucristo viene por segunda vez y viene por su iglesia, la cual él estableció en la ciudad de Jerusalén en el año 33. Vendrá por segunda vez y habrá de llevar a las moradas eternas. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Habremos de dar cuentas. Estemos vivos o estemos muertos, habremos de dar cuentas. Nos guste o no nos guste. Queramos escuchar el evangelio o no lo queramos escuchar. Ahí estaremos. Todo el mundo, hermanos, ahí estará. ¿Hermano? En la primera de Pedro 1:9 nos dice que como linaje escogido que es el nación santa. Pedro escribido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó al tinieblas a su luz admirada. Y Efesios capítulo 3 y verso 10 dice también, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, somos usted y yo.
Usted y yo, la iglesia de Cristo, claro, la verdadera, la que Él estableció en Jerusalén, porque hay millones de denominaciones. Y para saber quién tiene la verdad, Es de Primera de Corintios, estudie las Sagradas Escrituras y ahí se va a encontrar con la iglesia verdadera. ¿Sí o no? Primera de Corintios 5:10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos en tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho mientras estábamos. Está bueno. O sea, hermano. Entonces, hermanos, si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y habremos de dar cuentas, la iglesia necesita considerar qué está haciendo. Es bueno que estemos reunidos, es bueno que crezcamos, es bueno que nos alimentemos de la palabra, que maduremos, que crezcamos en conocimiento bíblico, en número es muy bueno, en unidad, en amor, pero también necesitamos salir, hermanos. También necesitamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación. La dirección de la carta, hermanos, va dirigida a las 12 tribus de Israel y en el contexto general hace referencia a la iglesia. En esos momentos, hermanos, se encuentran siendo perseguidos, dispersados por todas partes y esta carta, hermanos, va dirigida especialmente a ellos. No va dirigida a alguna congregación en particular, sino explícitamente a ellos que se encuentran dispersados por todas partes. Por lo tanto, esta carta nos abarca a nosotros también. Porque gracias a esa persecución, lo dijimos el miércoles, es que usted y yo estamos aquí. Hasta acá hemos sido esparcidos, la iglesia se sigue esparciendo y llegará hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así lo dijo, hermanos, Jesucristo. En ese camino, en esos 2000 años que se ha esparcido la iglesia, ha venido desánimos, han habido tropiezos, han habido, hermanos, problemas, han habido divisiones, todavía las hay, hasta el día de hoy. La iglesia se sigue dividiendo, la iglesia, hermanos, sigue teniendo problemas, la iglesia sigue luchando con eso, hermanos, porque mientras Satanás exista, habrá de estorbar el plan de Dios. Habrá de estorbar a los cristianos. Y lo ha logrado, hermanos. Tristemente lo ha logrado. Congregaciones enteras se han dividido. Congregaciones que están llenas en número han quedado unos cuantitos nomás. Se han cerrado. Ha habido pleitos feos en la iglesia. Ha habido problemas. Satanás sigue haciendo su trabajo. La iglesia necesita ser de perseverar unánimes, perseverar juntos, hermanos, crecer en amor, crecer en unidad. Y si hay un problema, como lo he dicho en otras ocasiones, vamos a sentarnos para arreglarlo, porque somos hermanos, hijos de Dios, y habremos de ir a las moradas eternas a gozar con Él, pero enemistados no. Que un hermano y otro se tenga coraje o rencor o odio, esto no va a ser posible. Necesitamos, hermanos, vivir como Dios desea, como una familia, así. Y sin ningún problema, esperaremos la segunda venida de Cristo, lo cual con la cara muy en alto, hermanos, le habremos de recibir y habremos de estar algún día ante su presencia. Los desánimos se vinieron, los problemas se vinieron, y Santiago escribe la carta y dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo vamos a explicar por qué. ¿Cómo se logra esto? La próxima vez que tengamos la oportunidad, estaremos estudiando, hermanos, el versículo 2 de la carta de Santiago, el versículo 4, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta de por qué Santiago dijo eso y cómo la iglesia es atribulada, cómo la iglesia, hermanos, atraviesa por pruebas, por desafíos, y tenemos que aprender a enfrentarlas. Y recuerde que no estamos solos. Que es primera de Pedro 4:2, tenemos que sorprender de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como alguna cosa rara como es, sino gozados con nosotros participantes en los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria en ustedes como
gran alegría. O sea, Fíjese, hermanos. después de muchas tribulaciones, es necesario que después entre el cristiano siempre va a estar atribulado de muchas maneras, pero hay que seguir adelante. Exacto. Bueno, con eso en mente, hermanos, vamos a terminar la clase en este día. Vamos a ver, nuestro hermano está listo para elegir el himno. Y aunque es clase, hermanos, nunca vamos a dejar de invitar, hermanos, a aquellos que todavía no obedecen el Evangelio espiritual. No entiendo yo sinceramente por qué lo hicieron. Bueno, sí entiendo. Satanás es bastante astuto. Satanás ha trabajado bastante, hermanos, y me duele en el alma saber de hermanos que se apartaron y que perdieron su vida, se fueron enemistados con Dios. Me duele en el alma saber eso. Pero aquellos que estamos con vida y que tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, ¿por qué? ¿Por qué seguir aferrados a este mundo? Este mundo lleno de maldad, de pecado, de incertidumbre. ¿Por qué? Cuando Dios nos ofrece paz, y no una paz como el mundo da, muy diferente. ¿Por qué enfrentar las pruebas solos, teniéndolo a Él a nuestro lado? La oportunidad es suya, la decisión es suya. Y en este día puede arreglar cuentas con Dios. ¿Para qué esperar la próxima semana cuando no sabemos si habremos de amanecer mañana? Piénsalo. Si se anima, su hermano va a elegir un himno. Y mientras lo dirige, aquí estaré, esperándolo, para recibirle. Pero quien le está esperando con los brazos abiertos es Cristo. Quiere darle una segunda oportunidad. Quiere borrar su vida y comenzar de nuevo. Pero la decisión